La sigla AJAX significa JavaScript asincrónico y XML. Esto significa que JavaScript va a tener la posibilidad de pedir una URL o un HTML puntual y capturar su respuesta para luego integrarlo al HTML que estamos utilizando sin la necesidad de recargar la página web. El concepto de asincronía significa que el script va a hacer una petición y va a seguir su ejecución sin esperar una respuesta, y cuando la petición que hicimos se complete, una función se va a encargar de capturarla y hacer todo el procesamiento de los datos. Esa función tiene el nombre técnico de callback. Voy a presentar esto con un ejemplo aislado y luego lo vamos a integrar en la web. Voy a hacer un HTML base que va a tener como título sitio y vamos a crear una botonera con dos links nomás. Un list item con un vínculo que dirá documento 1 y otro que va a decir documento 2. Y esto lo voy a guardar en la carpeta de ejemplos con el nombre de index.html. Voy a abrirlo en el navegador y lo que vamos a hacer es cliquear documento 1 y documento 2 y vamos a ir a buscar el contenido que vamos a mostrar en esta web en dos archivos distintos, por lo cual voy a crear los archivos documento 1.html que dirá soy el documento 1 con el contenido que corresponda y otro archivo llamado documento 2.html que dirá soy el documento 2 también con su respectivo contenido a mostrar cuando se cargue. Ahora, según cliquemos el vínculo 1 o el vínculo 2, vamos a estar trayendo esa información, para lo cual, como es JavaScript el encargado de hacer esto, vamos a necesitar una etiqueta script que se encargue de hacer toda la ejecución de la petición. Entonces, para poder trabajar con Ajax, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo XML HTTP request, que es un objeto nativo de JavaScript. Traducido significa solicitar, request, solicitar vía HTTP un documento con formato XML. Y si lo pensamos, HTML y XML tienen las mismas reglas sintácticas, con la única diferencia que HTML ya tiene predefinido el listado de etiquetas que podemos visualizar. Entonces vamos a crear en una variable un objeto que va a ser un new XML HTTP request. Lo voy a hacer, voy a ir al bloc de notas y le voy a decir que nuestra constante Ajax sea un new XML HTTP request. Esta función nos lleva argumentos, es simplemente el constructor del objeto, y si hago el console.log de ese Ajax y voy al navegador, prendo la consola, actualizo y podemos ver que me dice que tengo un objeto XML HTTP request con un montón de propiedades y de funciones que podemos utilizar, que es la anatomía propia de este objeto. Entonces, una vez que ya creamos el objeto Ajax, lo que tenemos que hacer es ver qué funciones tenemos para utilizar. Primero, la variable que estamos almacenando va a poder ejecutar cualquiera de estas propiedades o métodos por medio de la notación de puntos. Variable punto, lo que queramos usar. Tenemos el ajax.open, que es el encargado de definir cuáles son los parámetros de la conexión, es decir, qué archivo es el que voy a solicitar y si esa solicitud la voy a hacer por el método get o por el método post. Algo que venimos diciendo desde hace tiempo es que los únicos posibles de enviar datos por post son los formularios, no así los vínculos, pero JavaScript por medio del objeto Ajax puede hacer peticiones que se simulen como si fuesen un post. Entonces, ¿qué tiene este ajax.open? Tiene primero el método de petición, si vamos a pedirlo por get o vamos a pedirlo por post, coma,
cuál es la URL que queremos acceder, sea solamente un nombre de archivo en la misma carpeta o en otra carpeta de nuestro sitio, o toda una ruta completa del tipo http://misitio.com. Y el tercer argumento es un booleano que indica si va a ser o no va a ser asincrónica la petición. Si ese booleano está en true, la petición es asincrónica, o sea que el script sigue de largo su ejecución hasta que responde el Ajax o la petición en sí. Y si lo ponemos en false, el script se bloquea hasta que no hay una respuesta. De hecho, este tercer argumento del Ajax.open hoy en día está despreciado, porque si estamos usando Ajax es para hacer peticiones asincrónicas como su nombre lo indica. Entonces vamos a establecer primero la conexión que queremos hacer. Le voy a decir que este Ajax va a ser un open por post del archivo documento 1.html y que la petición va a ser asincrónica. Esto va a ser lineal, o sea que va a cargar y me va a pedir este Ajax. Si lo que queremos hacer es interactuar con los vínculos, lógicamente los links van a estar esperando recibir un onClick y los dos van a llamar a la misma función, ejecutar Ajax, y van a pasar entre paréntesis como argumento el nombre del archivo que estamos buscando. O sea que esto ejecuta Ajax y va a pasar la cadena de texto documento 1.html y esto va a pasar la cadena de texto documento 2.html. ¿Para qué? Para que la función pueda utilizar aquí el documento que estamos pidiendo. Entonces, hago la función ejecutar Ajax, espera un nombre de archivo y le vamos a decir entonces que el open va a ser ese archivo que le indicamos como argumento. Y hasta que no le haga clic a ninguno de estos botones no voy a ver el console.log del Ajax. Lo último que me está quedando es definir cuál va a ser el destino de estos vínculos. Le voy a decir que sea javascript .void, que eso lo que hace es cancelar la navegación del vínculo para que no vaya a ningún lado y que sea todo responsabilidad del onClick. Entonces ahora sí, voy al navegador, actualizo, vuelvo a prender la consola y no va a suceder nada hasta que no interactúe o con el documento 1, donde tengo la respuesta del Ajax, o el documento 2, que hicieron sus respectivas peticiones de ir a buscar el archivo 1 o ir a buscar el archivo 2. Vamos a verlo, le vamos a decir adentro de la función que antes de ejecutar el Ajax me haga un console.log del archivo que está buscando, y si volvemos y actualizamos podemos ver que está buscando el documento 1 y el documento 2.html, que es la petición en sí que estamos haciendo en este momento simulada por post de manera sincrónica. Así que el resto del script sigue trabajando aunque el Ajax se demora en responder. Entonces el open setea la conexión, todavía no la ejecuta, solamente estableció cuáles van a ser los parámetros de comunicación entre JavaScript y el servidor, o sea en esa petición. Luego tenemos el Ajax.send. El Ajax.send hace dos cosas en conjunto. Lo primero que hace es ejecutar la petición, es decir, que va a ir al servidor a pedir este archivo emulando este método, sea get o post, y llegado el caso que entre los paréntesis del .send indiquemos algo, le vamos a mandar información. Si no le vamos a mandar ningún valor a ese documento, en nuestro caso es un HTML, no es programable, o sea que no le voy a mandar información, igual debemos indicarle un argumento. En ese caso será el valor null sin comillas. Vamos a probar esto entonces. Voy a volver al bloc de notas y le voy a decir que luego de hacer el open me haga un Ajax.send. No tengo información para enviar, o sea que le paso el valor null sin comillas porque no es un string, sino que es un valor. Simplemente no tengo nada para enviarle al Ajax. De esta manera, esta línea solo setea cómo se va a comportar la petición y esta la efectiviza. Va, hace la petición a este archivo con este método y no le estoy mandando ningún dato al mismo. Y tenemos el Ajax.setRequestHeader, que lo que va a hacer es agregarle encabezados a la petición. Es como el header de PHP. Son dos argumentos siempre, que encabezado, coma, qué valor vamos a indicarle. Esto tiene que suceder antes del envío de los datos y luego de haber seteado la conexión con el open. O sea que entre el Ajax.open y el Ajax.send
vamos a definir el setRequestHeader, que es obligatorio en el caso del envío de datos por POST. ¿Por qué? Porque si enviamos los datos por POST, le tenemos que decir que la petición se comporte como un formulario. Y eso se hace con el content type en el mismo valor que lleva el length type del formulario normalmente, que es application /x www.form URL encoded. Si no le definimos esto, directamente la información no se manda por POST. Entonces, vamos a volver al bloc de notas. Y como hemos seteado la conexión por POST, más allá de que no le estamos enviando información, lo voy a dejar armado. Le voy a decir que quiero hacer un ajax.setRequestHeader. Voy a definir el content type, el tipo de contenido, coma, como application /x www.form URL encoded. Y de esta manera, si le llegamos a enviar información a través del ajax.send, va a poder hacerlo, porque si es por POST, obligatoriamente le tengo que decir como encabezado que se comporte como un formulario. Si la conexión la establecimos por GET, no podemos mandar la información a través del ajax.send. Esto solamente sucede, mandar datos en este lugar, solamente sucede por POST y obligatoriamente con el content type que le dice que es un formulario. Y ese objeto Ajax no solamente tiene estas tres funciones, estos tres métodos, sino que también tiene una serie de propiedades. ¿Qué son las propiedades? Son características. Las propiedades más importantes son el ready state. El ready state es el estado de la petición cuando hacemos el .send. Cuando nosotros enviamos una petición, la misma empieza a cambiar de estado de 0 a 4. Supongamos que 0 es no inicializada, 1 es conexión establecida, 2 es que respondió. Cuando llega a 4, ese ready state es que la petición finalizó, que concluyó toda la interacción entre el cliente y el servidor, pero todavía no sabemos si la respuesta es incorrecta o correcta. ¿Por qué? Porque puede suceder que hayamos pedido un archivo no encontrado, en cuyo caso la petición terminó, pero tengo un 404. O puede ser que esté pidiendo un recurso con el cual no tengo permisos, o que haya un problema del servidor, o que hayamos excedido el ancho de banda. Puede haber un montón de escenarios que no necesariamente son la respuesta correcta. Por lo cual tenemos el ajax.status también, que es el número de respuesta HTTP. Todas las peticiones responden con un código. Por ejemplo, el 404 es el no encontrado y el 200 es el OK. O sea que cuando el ready state haya llegado al número 4, tengo que preguntar si el status es 200. De ser esas dos condiciones verdaderas, es porque la petición finalizó y tengo una respuesta para procesar. Y además, tengo la posibilidad de capturar la respuesta. En nuestro caso es todo el código que estamos obteniendo de ese HTML por medio del ajax.responseText, el texto de respuesta. Tanto el cambio del ready state como el estado de la transacción una vez que finalizó, como la respuesta, la tengo cuando el estado llegó a 4, y para eso tenemos que escuchar, tenemos que prestar atención al evento ready state change, es decir, cuando este número cambió, cuando pasó de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces, preguntar si llegué al estado 4 solamente sucede adentro del evento del ready state change. Y lógicamente, si llegué a 4, tengo el status en 200, que es OK, ahí puedo capturar el response text. Y en JavaScript, todos los eventos, todos los que arrancan con el prefijo on, están asociados a una función. onReadyStateChange va a ejecutar una función, y esa función es la que se llama función de callback, función de respuesta. Lo voy a mostrar. Voy a ir nuevamente al bloc de notas y le voy a decir que luego de haber ejecutado la petición, voy a hacer un ajax.onReadyStateChange. Voy a prestar atención a cuando cambia el estado del ready state, y esto va a estar asociado a una función. Esta función es el callback. Y aquí adentro, entonces, tengo la posibilidad de preguntar si el ajax.readyState llegó al 4. Eso significa petición finalizada. Pero todavía no sabemos si salió bien o salió mal. Por lo cual, lo último que quedaría es preguntar si el ajax.status es el 200, en cuyo caso tengo
una respuesta válida. A esta altura entonces voy a reubicar el console.log. A ese Ajax le voy a pedir el response text, el texto que capture como respuesta del Ajax, que en nuestro caso es el contenido o del documento 1 o del documento 2 según el que hayamos cliqueado. Y hay que prestar especial atención a que el ready state change como evento está todo en minúscula, mientras que el ready state como propiedad tiene la S en mayúscula, con esa notación húngara que empieza en minúscula y luego en cada cambio de palabra pasa a mayúscula, para que no se confundan y no hagan un ready state change con las letras en mayúscula, porque eso no va a funcionar ya que no existe el evento que estamos pidiendo. JavaScript en ese aspecto es case sensitive, al igual que PHP. Entonces vuelvo al navegador, ahora sí, limpio la consola, actualizo, y si toco documento 1, voy y hago la petición por post de ese archivo, presto atención al cambio al ready state. Si llegó al 4 tengo una respuesta, y si es el 200 es satisfactoria y muestro el response text del documento 1, borro, o del documento 2. Lógicamente esto lo tendríamos que mostrar en el HTML también utilizando JavaScript, alterando el DOM, modificando alguna etiqueta propia del HTML para ese fin, pero pudimos obtener esta información del documento 1 o del documento 2 sin tener que navegar normalmente, es decir, ir al servidor y volver, que eso recargaría toda la página web.